Estamos transitando el último ULPAN TV del mes de agosto, en realidad, que hemos dedicado al maestro Ricardo Nervi y que nos ha permitido acercarnos a diferentes voces, diferentes personas que diferentes espacios han tenido la posibilidad de compartir con Ricardo sus conocimientos, su pensamiento, su filosofía, su forma de trabajo, y que en líneas generales el hilo común a todas estas entrevistas y a todos estos contactos han tenido que ver con el afecto, con el cariño que ha sembrado Ricardo en cada uno de ellos. Hoy nos acompaña Rubén Bag, que es sociólogo, doctor en Ciencias de la Educación, que compartió con Ricardo días de trabajo en la Universidad Pedagógica Nacional en México. Rubén, bienvenido. Gracias, y primero de todo quiero agradecerles a todas las personas que tomaron la iniciativa de hacer un homenaje a Ricardo. A mí me conmueve profundamente, me parece una iniciativa extraordinaria. Yo en este momento estoy en un país muy alejado de Argentina, que es Bélgica, así que estoy dispuesto a vivir emociones en esta nota que me estás haciendo. Gracias. Preguntarte en principio cómo se conocieron. Bueno, fue algo muy casual. Un amigo mío que fue profesor en la Universidad de La Pampa, que era filósofo y escritor, estando en México de repente me dijo: ¿conoces a Ricardo Nervi? Y yo lo miré con cara de ¿qué? Y a partir de ahí, tuve una gran curiosidad, contacté a Ricardo Nervi, fui a su casa, a su departamento en el centro de la Ciudad de México, y tuve un encuentro muy, muy grato, y realmente ese encuentro marcó mi vida, porque Ricardo Nervi ejerció una influencia muy, muy, muy importante en todas mis actividades posteriores, ¿no? Y ahí quisiera agregar que, bueno, el gesto de invitarme a tomar unos mates es algo muy, muy especial para alguien que está viviendo un exilio difícil y que de repente se encuentra con un paisano que lo invita a compartir unos mates, para mí símbolo de la amistad y de la fraternidad. Así que fue ese primer encuentro muy, muy grato, ¿no? Encontrarse en el exilio, Rubén, con todo lo que esto significa, ¿no? Con todo lo que uno lleva a cuestas de lo que es estar lejos del país, no por una decisión propia, ¿no? Imagino que esto habrá sido uno de los grandes condimentos de este encuentro. Claro, claro. Desde luego, pertenezco a una generación de gente que tuvo que abandonar el país de un día para el otro, y realmente, encontrarse con alguien de la calidad humana de Ricardo es algo que me ayudó a sobrellevar durante mucho tiempo, hasta que Ricardo se quedó en México, sobrellevar mejor mi exilio, ¿no? Y de esa relación, de ese contacto, surgió un proyecto, porque Ricardo me habló muchísimo de la pedagogía institucional. Y entonces él me habló mucho, y como yo le conté lo que yo hacía, al final de la conversación me dijo: vos sos la persona ideal para dar ese curso, ¿no? Y bueno, yo me sentí muy halagado por eso, y fue uno de los motivos por los cuales yo ingresé en la Universidad Pedagógica Nacional, con la idea, de dar ese curso. Pero resulta que al ingresar a la universidad, es como que de repente varios departamentos me pidieron la colaboración, y realmente tuve que postergar el sueño de Ricardo de dar ese curso, así que tuve que dar cursos de metodología de las ciencias sociales, que era algo que yo conocía muy bien, y posteriormente me ocupé de sociología de la educación, donde di seminarios y cursos, ¿no? Y recién en 1983 pude, llegar a impartir ese curso. Pero yo pienso que lo importante es la parte afectiva, o sea, quiero que me parece importante evocar eso, y hay muchos testimonios. Yo quisiera mencionar las alumnas lo adoraban.
Conocí a Ricardo en un momento muy difícil de su vida porque su esposa, su querida esposa Inés, había recientemente fallecido en un accidente. Y en ese momento, digamos, Ricardo necesitaba del cariño de todos y me consta que tenía muchísimas alumnas que a cada rato lo acompañaban y que lo ayudaban a pasar los momentos difíciles, ¿no? Entonces, el tema del afecto es muy importante y quisiera contar dar el testimonio de una secretaria de pedagogía que una vez me dijo: nunca conocí un ser humano tan respetuoso. Ojalá todos los hombres y todos los seres humanos sean tan respetuosos como lo es el maestro Ricardo Nervi. Y la palabra maestro en México tiene una connotación honorífica, ¿no? Es como un título realmente, ¿no? Es decir, cuando se dice maestro es algo muy importante, ¿no? Fíjate, Rubén, que hemos hablado también con quienes fueron sus alumnos, sus estudiantes aquí en la Universidad Nacional de La Pampa, y esto que mencionás de los jóvenes lo traemos a colación porque ellos destacan cómo fue un promotor, cómo los acompañó, cómo los impulsó a trabajar en diferentes espacios, creó espacios de lectura. Digo, fue una de sus características, ¿no? Por eso el título de maestro le va tan bien, ¿no? Claro, es importante, digamos, no olvidarse que tenía una gran cualidad de ser un hombre multifacético, como gente que hoy día ya no existe por las especializaciones, digamos, era una mente universal y la cantidad de temas que dominaba Ricardo era impresionante, ¿no? Cine, literatura, folclore, se podía hablar de él de todo, hablaba de Alberto Cortés y de cómo había puesto música a sus poemas, me habló de sus discípulos que habían sobresalido, como Juan Carlos Tedesco. En fin, lo interesante es que había una conversación muy, muy fluida, y él tenía la costumbre, medio en broma, de decirme a mí, Capitán Tormenta. Yo lo escuchaba y decía, ¿qué quiere decir eso? Y recién hace pocos días me puse a averiguar que era el título de una novela de Emilio Salgari, que yo había leído varias novelas de él, y donde aparece un personaje que está resistiéndose a la invasión de los turcos, en fin. Y entonces era como muy simpático, yo sentía que era un elogio, digamos, ¿no? También me sentí muy bien, como él conversaba de todos los temas, un día me dijo, pero así que vos sos el hijo de Muebles Camba. Y yo dije, ¿qué? ¿Cómo? Y resulta que sí, digamos que mi papá fundó una empresa de muebles que fue muy conocida durante muchas décadas en Argentina, y bueno, y él hizo alusión a eso. Esto lo digo simplemente para mostrar cómo Ricardo se acercaba a la identidad de cada uno, ¿no? Y revisando los libros que tengo de Ricardo, encontré un libro que se llama, lo tengo acá, El folclore en la regionalización de la enseñanza, que los muestro por acá, y veo que dice así, dice, para Rubén, con el fraternal cariño de Ricardo, feliz cumpleaños. Yo me había olvidado todo eso, pero para mí es un indicador más de cómo Ricardo se acercaba a la vida de cada uno de nosotros. O sea, así como yo cuento esto, hay otra gente que pueden contar cosas parecidas realmente. Era como un abuelo para para mucha gente. Y tengo un ejemplo que quiero contar. Él se hizo muy amigo de mi hijo Alexis, que tenía 6 años en ese momento. Entonces mi hijo disfrutaba mucho porque le contaba a él chistes largos. Y esos chistes Ricardo los celebraba mucho. Y entonces Alexis tuvo confianza con él y le mostró el boletín de calificaciones. Y la maestra le puso, debo prestar más atención. Y entonces Alexis se rió y dijo, claro, la maestra debe prestar más atención, porque decía, debo prestar más atención. Bueno, sí. Pasaron cosas muy, muy divertidas y realmente estoy invadido de recuerdos. Ricardo era una persona que no disponía de transporte para llegar a su casa. Las distancias en México son enormes, enormes. Entonces lo que primero uno trataba de hacer es conseguir algún auto para poder, digamos, manejarse en la ciudad. Y cuando Ricardo tenía que volver a su casa, todo el mundo le ofrecía acompañarlo, ¿no? Entonces es un personaje en esa época, lo que yo viví, que es algo totalmente increíble. También quiero contar que hicimos una vez una visita a alguien que él admiraba mucho, que es Sergio Bagú.
que es un economista, historiador argentino, digamos que Ricardo admiraba profundamente y yo también. Y un día planeamos y fuimos a visitarlo a su casa, y bueno, y por ahí tengo una foto, y o sea, viví con Ricardo experiencias así totalmente extraordinarias, cuando me contaba su vida deportiva como boxeador y como jugador de fútbol en Chacarita Juniors. Realmente, digamos, si me pongo a investigar, pensar realmente la cantidad de cosas que me pasaron con él, no acabaría nunca, ¿no? Pero siempre está el tema del afecto. Era una persona profundamente afectuosa y querida. Y cuando se fue de la universidad, digamos, cuando se fue en el año 84, cuando regresó a Argentina, bueno, le hicieron una cantidad de homenajes impresionantes en la universidad, con números musicales, con testimonios de alumnos, con discursos. Yo la verdad, viendo todo eso, tenía una gran envidia. Dije, pero qué increíble la cantidad de afectos que se ganó este hombre. Y nunca quiso tener cargos, Ricardo. Todos sabíamos que el alma de la carrera de pedagogía era Ricardo, pero él nunca quiso ser el coordinador, o sea, el director de esa carrera. No le interesaba, solamente aceptó ser asesor de la revista Pedagogía, que era una revista que recién comenzaba, una revista de mucha calidad de la Universidad Pedagógica Nacional de México, ¿no? Entonces realmente para mí la experiencia es increíble. Estoy hablando de esto y ¿cuántos años han pasado? Lo conocí a Ricardo en 1981, hagamos el cálculo. Son 40 años que han pasado, ¿no? Y es como si estuviera acá enfrente mío, ¿no? Recuerdos tan vivos. Sí. Estamos conversando con Rubén Bag, que compartió tiempos tan intensos con Juan Ricardo Nervi en México. Y nos vamos a referir ahora también específicamente a lo que tiene que ver con la cuestión pedagógica. Rubén, hablabas hoy de pedagogía institucional, pedagogía autogestionaria, y recordás también en el libro Experiencias Educativas Innovadoras hacia el enfoque y el método Contacto para la Creatividad, que en la década del 70, aquí en Argentina, Nervi había escuchado algo de estos conceptos. Claro. Hubo un muy famoso congreso en Argentina en 1970, donde fueron varias personalidades importantes del mundo de la pedagogía. Entre ellos, alguien a quien ya admiraba mucho, Ricardo Nervi, que era el pedagogo Michel Lobrot. Entonces, en ese congreso hubo mucha gente, y como era el momento, era la dictadura militar de ese momento, entonces hubo una situación muy divertida cuando Georges Lapassat, que era un colega, un hombre muy conocido, muy importante, se acercó a un piano que había allí, y eso fue en la Casa de Gobierno, y se puso a tocar la canción que se llama La Internacional, que es el himno, digamos, de la clase obrera, digamos, el himno de la revolución. En fin, fue una cosa así realmente increíble, ¿no? Entonces ese congreso lo marcó mucho a Ricardo, y a partir de ahí decidió aplicar las ideas de autogestión que escuchó de Michel Lobrot, las implementó al dirigir un instituto que se llamó Instituto Domingo Faustino Sarmiento, donde impulsó las ideas de la autogestión. Yo tuve la oportunidad en Buenos Aires de hablar con una persona que estuvo en ese instituto, y realmente, digamos, me contó nuevamente acerca de la humanidad de Ricardo, ¿no? Entonces, Rubén, ¿y qué implicaba, qué nociones implicaba y por qué marcaba una ruptura en ese momento la pedagogía autogestionaria, ¿no? Para que quienes nos están mirando puedan comprender un poco más de la importancia en esa época de las ideas que se planteaban. Claro, en ese momento estaba en boga en Francia los movimientos institucionalistas. Estaba en boga la psicoterapia institucional, el análisis institucional y la pedagogía institucional. De ese conjunto de ideas, Michel Lobrot tomó en cuenta todo lo referido a que la sociedad, para que cambie, digamos, debe haber una educación que permita la transformación. Y de algún modo enfatizó el concepto de
de deseo, en el sentido de estar en contacto con las demandas de los estudiantes. Es decir, que es una pedagogía centrada en el estudiante, donde en la clase se pueden organizar diversas actividades, pero centradas en los deseos de los estudiantes, pero tomando en cuenta los límites de la institución. Por eso se llama pedagogía institucional, que de algún modo debería llamarse pedagogía antiinstitucional o pedagogía contrainstitucional, porque el nombre pedagogía institucional es equívoco. En cambio, si decimos pedagogía institucional autogestionaria, las cosas están mucho más claras. En la pedagogía institucional se distingue mucho lo que se llaman instituciones externas y las instituciones internas. Las instituciones externas son todo lo que nos limita, los reglamentos, la normatividad, digamos, toda la institución con su peso, pero tenemos espacios de libertad en lo que se llama la institución interna, que es en el aula, es en el ámbito donde el maestro y el estudiante tienen libertad para realizar cosas. Entonces, a partir de esas experiencias, yo me inspiré para dar los cursos de pedagogía institucional, y quiero decir que Ricardo Nervi fue la persona que hizo el primer curso de pedagogía institucional, yo diría del mundo, porque pedagogía institucional formaba parte de materias de pedagogía, pero nunca una materia entera. Entonces Ricardo hizo el primer programa de esa materia y en el año 83, o sea, él dio un año ese curso y poco después pude darlo yo. Y la prueba de que me impactó mucho es que todo mi desempeño en la Universidad Pedagógica Nacional de México lo hice dando ese curso. O sea, nunca me desprendí de ese curso porque me pareció una maravilla. Y para que se vea el papel cuestionador, los alumnos decían, esta materia es extraordinaria, pero ¿por qué no nos dieron esta materia al comienzo de la carrera? Y entonces era una muy buena pregunta, y yo descubrí por qué. Porque una vez un funcionario me dijo, pusimos esta materia en el último semestre para que los alumnos no se conviertan en rebeldes y cuestionen el sistema, etcétera, ¿no? Bueno, entonces de ahí podemos ver el carácter, digamos, de revolucionario de Ricardo Nervi, ¿no? Que quería innovar en pedagogía y quería estar al tanto de las últimas novedades, pero al mismo tiempo tenía una mente universal, porque nos beneficiábamos él hacía síntesis de las distintas corrientes pedagógicas, creaba materiales que distribuía entre los alumnos, así como circulaban sus poesías. Yo recuerdo que cuando él era coordinador él nunca quiso ser coordinador de la carrera de pedagogía. Y entonces iba a todas las reuniones y lo que hacía era participar y escuchar. Y al mismo tiempo dibujaba. Hizo unos dibujos hermosísimos. Realmente todo su talento de pintor, se pudo reflejar en esas reuniones de coordinación de pedagogía, ¿no? Rubén, no quisiera que se me vaya el tiempo porque sé que tenés ahí cerquita tuyo, entre tus manos, una fotografía donde te podemos ver a vos, lo podemos ver a Ricardo y también a Michel Lobrot, que lo nombrabas hace un ratito. Si querés mostrarla para compartirla con nosotros, y mientras me vas contando en qué marco se dio esa fotografía. No sé si se alcanza a ver. La tienes que enfocar en medio, ahí más abajo. Un poquito más abajo, si la podemos colocar para que se vea bien. Ahí se ve perfecta. ¿Cómo se tomó esa fotografía, Rubén? Esta fotografía fue con motivo de una reunión que se hizo en mi departamento en la Villa Olímpica, y donde Ricardo estaba muy ansioso por conocer a Michel Lobrot, y vino un fotógrafo de la Universidad Pedagógica Nacional y tomó esta fotografía, ¿no? Fíjense que Ricardo Nervi está con corbata, porque de algún modo también él quería conservar cierta formalidad, pero se encontró con un Michel Lobrot que que no usaba corbata, ¿no? Y quedó deslumbrado, por las posiciones revolucionarias de Lobrot, así que él estuvo muy contento de que yo pudiera dar esos cursos de pedagogía institucional. Y lo que yo quiero decir de esos cursos es que puse de relieve la importancia de las experiencias de los estudiantes, y les pedía
que además de estudiar los autores que veíamos en el curso, además de eso, les pedía que escriban historias de vida de su familia, de sus experiencias educativas, de sus experiencias de trabajo profesional en educación. Y yo pienso que eso fue algo que ayudó mucho a los estudiantes, porque además estaban estimulados por el hecho de que esos trabajos tenían el mismo valor, contaban tanto como los trabajos que hacían respecto a otros autores, ¿no? O sea, yo puse a los estudiantes al mismo nivel, los puse como autores importantes al mismo nivel que otros autores, ¿no? Pero todo esto tiene que ver con Ricardo porque él fue el que desencadenó todo esto, ¿no? Y entonces, bueno, en este momento se me cruzan varias cosas porque hemos tenido encuentros en Santa Rosa, en Eduardo Castex, en Buenos Aires, en México, en fin, realmente, digamos, mientras estoy hablando me surgen muchas cosas y estoy, como yo digo, habitado por Ricardo, ¿no? O sea, es una presencia permanente en mi vida, realmente, ¿no? Y también quiero recordar que en el libro Aldea Gringa, que es un libro de poemas, hay un poema donde él se lo dedica a Eulalia, que es una hermana de él que yo conocí. Y en ese poema también hace alusión a sus hijos Ariel y Adriana, ¿no? O sea, realmente, digamos, Ricardo articulaba la pedagogía con el folclore, con la música. Y en la primera conferencia que yo impartí, que yo di sobre pedagogía institucional, en esa primera conferencia, al terminar, y estaba Ricardo ahí presente, cantó unos tangos y yo me quedé sorprendido porque no conocía esa cualidad de cantor de tango realmente, ¿no? Entonces para mí se me hace como un hombre múltiple, con facetas así que a lo mejor todavía tengo que seguir descubriendo cosas porque mucha gente interactuó con él y yo pienso que ustedes deben tener muchos testimonios de gente que lo quiso muchísimo, ¿no? Seguro. Como te decía en el primer bloque de este programa, todos lo recuerdan con mucho cariño y en todo sembró algo. De su hijo, en un artículo que escribe para la revista Contexto de la Universidad Nacional de La Pampa, habla de Ricardo como el sembrador, ¿no? Rubén, si yo te pidiera que, bueno, pudieras reunir todos estos años de contacto y de mantener tantas experiencias con Ricardo, ¿cómo lo definirías? ¿Cómo lo describirías? Bueno, yo pienso que es inclasificable. Tenemos la tendencia a decir que, bueno, fue un pedagogo, un escritor, en fin, yo pienso que fue muchas cosas y yo no tendría una palabra para definirlo. Sí, creo que sí. Creo que lo que más destaca en él es su humanidad, su calidad de ser humano. Creo que eso es lo más importante y muchos de los que conocimos pudimos disfrutar de esa humanidad. Un ser humano extraordinario que ya es difícil de encontrar hoy en día. Por eso mi admiración profunda por Ricardo y el privilegio de haberlo conocido, ¿no? Así es, Rubén. Un saludo muy grande desde la provincia de La Pampa. Y ojalá podamos encontrarnos en algún momento para seguir conversando sobre Ricardo. Gracias. Gracias, muchas gracias, Cecilia. Y así hemos compartido otro ULPAM TV hablando sobre Ricardo Nervi. Recién lo definía Rubén Bach como alguien inclasificable y de una gran humanidad. Un placer haber recorrido con ustedes todos estos espacios hablando sobre Ricardo Nervi, el maestro.